¿Qué harías si el último lugar al que huyes para salvarte se convierte en el escenario de tu mayor rechazo? ¿Y si justo cuando todo parece perdido, 7 pequeñas vidas te miran como si fueras su única esperanza? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Clara Whitmore aquella noche interminable en Wyoming, cuando apretó sus manos entumecidas contra el vientre vacío y aceptó en silencio que tal vez no sobreviviría. La nieve había empapado su abrigo hacía horas, el frío se le metía en los huesos, y el hombre que debía convertirse en su esposo la observó sin compasión antes de pronunciar las palabras que partieron su mundo. Pedí una esposa, no un fantasma. Clara aún no había terminado de sentir cómo se derrumbaba su último refugio cuando, entre la furia blanca de la ventisca, aparecieron 7 niños. El menor, de apenas 6 años, le tomó la manga congelada y con una voz que valía más que cualquier promesa le susurró: «Tú eres la señora que va a ser nuestra nueva mamá». Y en ese instante, cuando ya no le quedaba nada, el destino volvió a escribir su historia. Quédate conmigo hasta el final para descubrir cómo comienza realmente el viaje de Clara. Y antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Si te conmueven las historias del viejo oeste, las segundas oportunidades y las familias que nacen del dolor, suscríbete ahora al canal. Tu apoyo hace posible que sigamos contando estas vidas olvidadas. El tren hacía 3 horas que se había ido. Clara Whitmore estaba sentada en el banco de madera fuera de la estación de Bitter Creek, con su bolsa de viaje apretada contra el pecho como si fuera un escudo. La nieve caía espesa e implacable, cubriendo sus hombros, su cabello y el dobladillo de su vestido. Hacía una hora que había dejado de temblar. Probablemente eso era una mala señal. Sabía que debía moverse, buscar refugio, pedir ayuda a alguien, pero sus piernas no le obedecían y su mente seguía volviendo al mismo momento, reproduciéndolo una y otra vez como una canción que no podía dejar de escuchar. La cara de Thomas Garrett cuando la vio bajar del tren, la forma en que apretó la mandíbula, la forma en que la miró de arriba abajo, y luego se volvió hacia el jefe de estación y dijo en voz alta para que todos lo oyeran: «Ha habido un error. Pedí una esposa, no un cadáver andante». Clara había intentado hablar, explicar que sí, que estaba más delgada que en la fotografía, que había estado enferma, que el dolor la había consumido tras la muerte de su familia en el incendio, pero Thomas Garrett no había esperado a escuchar sus explicaciones. «La diligencia sale en 2 horas», le había dicho sin mirarla. «Súbete a ella». Luego volvió a subir a su carreta, con sus 7 hijos mirándola a través de la lona, y se marchó sin mirar atrás. La diligencia llegó y se fue. Clara no subió a ella. ¿A dónde iría en Ohio? A las cenizas de la granja de su familia, a la nada que le esperaba allí. Así que se quedó, sentada en este banco, mientras la tarde daba paso a la noche. A medida que bajaba la temperatura y la nieve se acumulaba alrededor de sus pies, se quedó porque moverse requería tomar una decisión. Y ella ya no tenía decisiones que tomar. «Señora», la voz provenía de algún lugar a su derecha, pequeña, insegura. Clara abrió los ojos a la fuerza. Una niña pequeña estaba de pie frente a ella, con la nieve hasta las rodillas. El pelo oscuro y rizado se escapaba por debajo de un gorro de lana. Ojos grises que parecían demasiado viejos para su joven rostro. No podía tener más de 6 años. «Señora, ¿es usted la señora del tren?» La voz de Clara sonó como un graznido. «Sí, la que papá dijo que no podía quedarse». Las palabras le golpearon como un puñetazo. Clara tragó saliva con dificultad. «Sí, esa soy yo». La niña ladeó la cabeza, estudiando a Clara con una intensidad inquietante. «Pareces tener frío». «Tengo frío. Deberías entrar en algún sitio». «No tengo ningún sitio a donde ir». La niña lo pensó, luego se acercó, extendiendo su pequeña mano cubierta por un guante para tocar los dedos helados de Clara. «Tus manos están como el hielo». «Lo sé. Papá dice que la gente muere cuando pasa demasiado frío. Su corazón se detiene». «Tu papá tiene razón. ¿Vas a morir?» Clara miró a esta niña, esta extraña y seria criatura que había aparecido de la ventisca
como algo salido de un cuento de hadas. La respuesta honesta era, sí, probablemente, si se quedaba allí mucho más tiempo, moriría. Y una parte de ella pensó que eso sería más fácil que intentar averiguar qué pasaría después, pero no podía decirle eso a una niña. No lo sé, respondió Clara en su lugar. La niña apretó con fuerza sus dedos. No quiero que mueras. Ni siquiera me conoces. Sé que has recorrido un largo camino en tren. Sé que papá fue malo contigo. Sé que estás sentada en la nieve sola y nadie te ayuda. La niña levantó la barbilla. Eso no está bien. Clara sintió que algo se rompía en su pecho. Algo que creía que estaba completamente congelado. ¿Cómo te llamas, cariño? Lucy. Lucy. Garrett. Garrett. Por supuesto, era la hija de Thomas Garrett, una de las 7 niñas que había visto en el vagón, una de las 7 razones por las que había respondido a su anuncio en primer lugar. Es un nombre bonito, logró decir Clara. Mi mamá lo eligió antes de morir. Siento lo de tu mamá. Yo también. Lucy rascó la nieve con la bota. Hace ya 2 años que se fue. Papá dice que está en el cielo, pero yo creo que allí también pasa frío. El cielo está muy alto, donde están las nubes, y las nubes son frías. A Clara se le escapó una risa antes de poder evitarlo. Sonó oxidada, poco utilizada. Lucy sonrió. Una sonrisa auténtica que transformó su carita seria. ¿Te has reído? Sí, papá ya nunca se ríe, desde que murió mamá. El dolor hace eso a las personas. ¿Qué es el dolor? Es, es lo que sientes cuando alguien a quien quieres se va y no vuelve. Lucy asintió lentamente. Yo lo siento. Vive en mi pecho como una roca. Se presionó el guante contra el corazón. Justo aquí. Clara vio borroso. Parpadeó rápidamente, negándose a llorar delante de esta niña. Yo también lo siento, susurró, en el mismo sitio. Se miraron. La mujer y la niña llevaban en el pecho piedras que nadie más podía ver. Lucy, Lucy, Garrett, ¿dónde demonios estáis? Una nueva voz atravesó la nieve. Masculina, grave, enfadada. A Clara se le hizo un nudo en el estómago. Thomas Garrett emergió de la cortina blanca de la ventisca, con su largo abrigo cubierto de nieve y el rostro como una nube de tormenta. Se detuvo en seco cuando las vio. Lucy, aléjate de ella. Pero papá, ahora Lucy no se movió. En cambio, se colocó delante de Clara. Su pequeño cuerpo se interpuso entre la mujer y su padre como un escudo. Está helada, papá. Lleva horas aquí sentada y nadie la ha ayudado. Y tiene las manos como el hielo, y creo que podría morir. Thomas Garrett apretó la mandíbula. Sus ojos pasaron de su hija a Clara, fijándose en la nieve que cubría sus hombros, el tono azulado de sus labios, la forma en que todo su cuerpo había comenzado a temblar de nuevo. Eso no es asunto mío. Se convirtió en asunto tuyo cuando la dejaste aquí. Las palabras vinieron de detrás de Thomas. La voz de un chico quebradiza por la adolescencia. Un momento después, un joven alto y delgado apareció junto a Thomas. Tendría 14 o 15 años. Tenía el mismo pelo oscuro que Lucy, los mismos ojos grises, pero con un aire más duro. William, dijo Thomas, con tono de advertencia. No, Lucy tiene razón. William dio un paso adelante, con el rostro joven lleno de determinación. Tú la trajiste desde Ohio. Tú la mandaste llamar. Tú le hiciste promesas en esas cartas. Y luego la miraste y la echaste como si fuera un caballo que no cumplía con tus estándares. Cuida tu tono, chico. Estoy viendo a una mujer morir congelada. Eso es lo que estoy viendo. Más niños aparecieron a través de la nieve. Uno por uno, se materializaron como fantasmas. Una niña de unos 12 años con trenzas y una expresión feroz. 2 gemelos de unos 10 años, idénticos con sus abrigos raídos. Un niño más pequeño que agarraba una muñeca de trapo. Y un bebé que llevaba a la niña mayor. Una mujer joven de apenas 20 años. 7 niños. 7 pares de ojos fijos en Clara con diversos grados de curiosidad y lástima. Niños, subid al carro, ordenó Thomas. Nadie se movió. Hemos oído lo que has dicho, papá. La niña mayor dio un paso adelante, cambiando al bebé a su cadera. Es que no te estamos escuchando, Harriet. Esa mujer se está muriendo, papá, aquí mismo,
delante de nosotros. ¿Y quieres que nos vayamos sin más? ¿Dejarla aquí como si no fuera nada? Thomas apretó los puños a los lados. Clara podía ver la lucha que se libraba en su rostro, el orgullo contra la conciencia, la terquedad contra la compasión. No puedo acogerla. No tenemos sitio para una desconocida que parece la muerte andante. La voz de Clara sonó más fuerte de lo que esperaba. Se obligó a ponerse de pie, tambaleándose ligeramente, con las piernas gritando en protesta. Eso es lo que dijiste, ¿no? Que parezco la muerte andante. Thomas la miró a los ojos por primera vez desde que la había rechazado en la estación. Dije lo que quería decir. Entonces quisiste ser cruel. Clara levantó la barbilla, sacando fuerzas que no sabía que tenía. Viajé 3 semanas para llegar aquí, señor Garrett. Me gasté hasta el último centavo en el billete de tren. Dejé atrás una tumba con los nombres de mis padres y una granja quemada que solía ser mi hogar. Vine aquí porque en su anuncio decía que necesitaba una esposa para ayudarle a criar a sus hijos después de que su propia esposa falleciera. Vine aquí pensando que podría encontrar un nuevo propósito, una razón para seguir viviendo. Su voz se quebró, pero siguió adelante. Tiene todo el derecho a rechazarme. Estoy delgada. Estoy cansada. Probablemente parezca un cadáver andante, pero usted no tiene derecho a dejarme aquí para que muera, y luego decirles a sus hijos que no es asunto suyo. Se convirtió en asunto suyo cuando me mandó llamar. Y ahora tiene que decidir qué tipo de hombre es. Silencio. La nieve caía entre ellos como una cortina. Lucy fue la primera en romperlo. Papá. Su pequeña voz temblaba. Por favor. Ella tiene la misma roca en el pecho que nosotros. Puedo decir que ella también ha perdido a gente. Thomas Garrett miró fijamente a su hija menor. Algo cambió en su rostro. ¿Cómo lo sabes? Porque sus ojos se parecen a los tuyos, vacíos y llenos al mismo tiempo. Clara vio cómo las palabras golpeaban a Thomas como un golpe físico. Todo su cuerpo se estremeció. Papá. Esta vez fue William. Su voz era más tranquila. Mamá no querría esto. Sabes que no. No te atrevas. Ella acogía a todos los vagabundos que se adentraban en nuestras tierras, a todos los terneros huérfanos, a todos los pájaros heridos, a todos los viajeros que necesitaban refugio. Solía decir, así es como se mide el valor de una persona, no por lo que tiene, sino por lo que da. Tu madre era una santa, dijo Thomas con dureza. Yo no lo soy. No, coincidió Harriet. Harriet, tú no lo eres, pero tampoco eres un hombre que deja que las mujeres mueran congeladas en la nieve. Tú no eres así, papá. Mamá no te crió para que fueras así. Thomas se quedó paralizado, con el aliento formando nubes blancas, y sus hijos dispuestos a su alrededor como un jurado. Entonces, el niño pequeño que Harriet llevaba en brazos extendió sus dedos regordetes hacia Clara y dijo con voz clara como una campana, «Señora fría, señora, venga a casa». Algo se rompió en el rostro de Thomas Garrett. Se dio la vuelta, con los hombros rígidos y las manos aún apretadas. Durante un largo momento, no dijo nada. Entonces métela en el carro antes de que se congele. Lucy soltó un grito de alegría. ¿De verdad? Puede quedarse. De verdad puede quedarse. Dije, métela en el carro. No dije nada de quedarse, pero su voz había perdido su tono severo. Y cuando finalmente volvió a mirar a Clara, ella vio algo en su expresión que podría haber sido vergüenza. ¿Puedes caminar? Clara no estaba segura. Sentía las piernas como si fueran de otra persona. Pero asintió y caminó. Él no se ofreció a ayudarla. No le tendió la mano ni el brazo. Pero esperó mientras ella recogía su bolsa de viaje. Esperó mientras ella daba un paso tembloroso y luego otro. William apareció a su lado, silencioso y firme, ofreciéndole apoyo sin hacer alarde de ello. «Gracias», susurró Clara. «No nos des las gracias todavía», dijo William en voz baja. «Pi accedió a sacarte de la nieve. Eso no significa que haya accedido a nada más». Clara miró la espalda rígida de Thomas Garrett mientras se dirigía hacia el carro. «Sé que no es un mal hombre. Solo está destrozado. Todos lo estamos desde que murió mamá». «Lo entiendo. Destrozado». William la miró de verdad y asintió lentamente.
Sí, supongo que sí. El carro era grande pero estaba abarrotado. 7 niños ocupaban la mayor parte del espacio, incluso con los mayores apretujados para hacer sitio. Clara se encontró encajada entre Lucy y la niña de 12 años con trenzas, que resultó llamarse Abigail. Soy Abby, dijo la niña sin preámbulos. Él es William. Tiene 15 años. Harriet tiene 21. Ella se encarga de todo desde que murió mamá. Los gemelos son Samuel y Daniel. Tienen 10 años. El pequeño con la muñeca es George. Tiene 4 años. Y la bebé es Rose. Tiene 2 años. Rose acaba de empezar a caminar, añadió Lucy. Se cae mucho. Está aprendiendo, dijo Abby a la defensiva. Todo el mundo se cae cuando está aprendiendo. Clara dejó que la charla de los niños la inundara, demasiado agotada para contribuir. Su cuerpo se calentaba lentamente, dolorosamente, mientras la lona de la carreta bloqueaba lo peor del viento. Alguien le había colocado una manta de caballo alrededor de los hombros. No sabía quién. Thomas conducía en silencio, con la espalda como un muro entre él y sus pasajeros. Quedan 5 millas hasta el rancho, dijo Harriet en voz baja, acomodándose en el banco frente a Clara con Rose en su regazo. Deberías intentar descansar. No creo que pueda. Inténtalo de todos modos. Parece que no has dormido en días. No lo he hecho. Harriet la miró con ojos demasiado sabios para su corta edad. El incendio. Así es como perdiste a tu familia. Clara asintió con la garganta apretada. El hermano de P murió en un incendio antes de que naciéramos. Probablemente por eso. Harriet se cayó y miró hacia la espalda de su padre. Por eso reaccionó tan fuerte a mi aparición. Algo así. Él no habla de ello, pero mamá me lo contó una vez. Dijo que nunca superó la culpa de no haber estado allí. Clara archivó esa información. No excusaba la crueldad de Thomas Garrett, pero explicaba algo. Las personas que cargaban con la culpa a menudo arremetían contra los recuerdos de sus propios fracasos. ¿Vas a ser nuestra nueva mamá? La pregunta vino de George, que había abandonado su muñeca de trapo para mirar a Clara con sus enormes ojos marrones. No lo sé, cariño. Quiero que lo seas. Nuestra mamá se fue al cielo, y ahora papá está triste todo el tiempo, y ya nadie canta. A Clara se le encogió el corazón. Vuestra mamá os cantaba todas las noches antes de acostaros, pero luego enfermó y dejó de cantar y luego se fue. Lucy se apoyó en el brazo de Clara. Todavía recuerdo un poco su voz. Era suave como la nieve al caer. La mía también lo era, se oyó decir a Clara, la voz de mi madre. Solía cantar mientras cocinaba, sobre todo himnos y a veces canciones del país de su abuela. ¿Dónde está eso? En Irlanda. ¿Está lejos? Muy lejos, al otro lado del océano. Los niños la bombardearon con preguntas sobre Irlanda, sobre los océanos, sobre las canciones de su madre. Clara respondió lo mejor que pudo, recurriendo a recuerdos que había enterrado. Recuerdos profundos que dolían menos cuando los compartía con esas mentes jóvenes, curiosas y ávidas. No se dio cuenta de que Thomas se había vuelto para escuchar. No se dio cuenta de que sus rígidos hombros se habían relajado lentamente. No se dio cuenta de la mirada que intercambiaron Harriet y William. Una mirada de cautelosa esperanza. La carreta siguió avanzando por la nieve, llevando su carga de personas destrozadas hacia un rancho que había olvidado cómo ser un hogar. Y Clara Whitmore, que había estado dispuesta a morir en un banco helado en Wyoming, sintió que algo se removía en su pecho. No era esperanza, todavía no. Algo más pequeño, una voluntad de ver qué pasaba a continuación. El rancho Garrett apareció a través de la nieve como una sombra que tomaba forma. Una casa de 2 pisos con un amplio porche, un granero, un establo y varias dependencias. Todo parecía sólido, pero cansado. La pintura se descascarillaba. Las vallas se combaron. El abandono acumulado de un hogar sin el toque de una mujer. Thomas detuvo el carro y se sentó un momento, de espaldas a sus pasajeros. Señorita Whitmore. Clara se enderezó. Sí, tendrá la habitación libre de arriba, la tercera puerta a la derecha. Harriet se lo enseñará. Esta noche le daremos una comida y mañana el desayuno. Después, hablaremos de los detalles. Su voz era seca y formal, pero había utilizado su nombre.
Eso era algo. Gracias, señor Garrett. No me dé las gracias a mí. Dáselas a mis hijos. Son ellos los que no me han dejado dejarla atrás. Bajó del carro y se dirigió hacia la casa sin mirar atrás. La mano de Lucy encontró la de Clara en la oscuridad. No es realmente malo, susurró. Solo está asustado. ¿Asustado de qué? De volver a amar a alguien porque, ¿y si también se marcha? Clara miró a esta niña de 6 años que entendía la pérdida mejor que la mayoría de los adultos. Es algo aterrador. Clara dijo, lo sé, yo también le tengo miedo. Lucy le apretó la mano, pero me da más miedo estar sola. Los niños salieron del vagón en una carrera caótica. Samuel y Daniel inmediatamente comenzaron a lanzarse bolas de nieve el uno al otro. George los persiguió, gritando de risa. Rose se aferró al cuello de Harriet, observando todo con los ojos muy abiertos. Vamos, le dijo Harriet a Clara. Entremos antes de que P cambie de opinión. La casa estaba fría y oscura. Harriet encendió las lámparas mientras William avivaba el fuego. Clara se quedó en la entrada, dejando caer gotas de nieve derretidas sobre el suelo de madera, sintiéndose como una intrusa. El espacio era grande, pero escaso. Muebles desgastados, paredes desnudas, sin cortinas en las ventanas, sin flores, sin decoraciones, sin suavidad por ninguna parte. Era una casa que había olvidado cómo ser un hogar. Antes era más bonita, dijo Abby, apareciendo junto a Clara. Cuando mamá vivía había colchas en todas las sillas y cuadros en las paredes, y siempre olía a pan recién horneado. ¿Qué pasó con todo eso? Pei lo guardó. Dijo que le dolía demasiado verlo. Clara entendía ese impulso. Después del incendio, había querido destruir todas las fotografías, todos los recuerdos, todo lo que le recordaba lo que había perdido. Pero en lugar de eso, los había guardado. Los había guardado porque destruirlos habría significado destruir los últimos restos de su familia. Tus habitaciones están por aquí. Harriet la llevó escaleras arriba, con Rose todavía en brazos. Es pequeña, pero es cálida cuando la estufa está encendida. Hay colchas en el baúl y un lavabo en la esquina. La habitación era realmente pequeña, solo tenía espacio para una cama estrecha, una cómoda y una silla junto a la ventana, pero estaba limpia y las colchas del baúl parecían hechas a mano y calentitas. Esta es la habitación de invitados, dijo Harriet. Las hermanas de mamá solían visitarla a veces. Una palabra tan pequeña para una pérdida tan enorme. Gracias, Harriet, por todo. Harriet cambió a Rose a su otra cadera. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué viniste aquí? ¿En serio? Una novia por correo del este que respondió a un anuncio de un viudo con 7 hijos en un rancho en ruinas en medio de la nada. La mayoría de las mujeres habrían huido en dirección contraria. Clara se sentó pesadamente en la cama. El cansancio la estaba venciendo, haciendo que sus huesos se sintieran como plomo. Porque no tenía ningún otro lugar a donde ir. Porque mi familia está muerta y mi casa se quemó. Y quedarme en Ohio significaba ahogarme en el dolor todos los días. Porque pensé que tal vez si podía ser útil para alguien, si podía ser importante para alguien, podría encontrar una razón para seguir respirando. Harriet se quedó callada por un momento. Eso es sincero. No tengo energía para nada más. P no te lo pondrá fácil, ya lo sabes. Lleva luchando contra todo el mundo desde que murió mamá. Luchando contra el rancho, luchando contra el banco, luchando contra sí mismo. No te aceptará solo porque sus hijos montaron un escándalo en la nieve. Lo sé. Entonces, ¿por qué quedarse? ¿Por qué no tomar el tren por la mañana y buscar un lugar más fácil? Clara miró a esta joven que se había visto obligada a crecer demasiado rápido, que había estado al frente de una casa con 7 hijos mientras su padre se ahogaba en el dolor. Porque lo fácil no es lo que busco. Busco un propósito para las personas que me necesitan. Y por lo que he visto, Clara señaló vagamente la habitación escasamente amueblada, la casa desgastada. Necesitas a alguien, lo quiera admitir tu padre o no. La expresión de Harriet reflejaba esperanza y escepticismo, luchando por imponerse. Una noche, dijo finalmente. Eso es lo que Pei aceptó. Veremos qué nos depara el mañana. Lo haremos. Harriet se dio la vuelta para marcharse,
pero se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, señorita Whitmore, Lucy nunca se ha encariñado con nadie tan rápido. No desde que mamá y Lucy tienen buen instinto para juzgar a las personas. Luego se fue, y sus pasos se desvanecieron por las escaleras. Clara se sentó sola en la pequeña habitación, escuchando los sonidos de la casa a su alrededor. Las voces de los niños que subían desde abajo, el crepitar del fuego, el viento aullando afuera. Debería dormir. Su cuerpo pedía descanso a gritos. Pero en cambio, metió la mano en su bolsa de tela y sacó la única fotografía que había salvado del incendio. Sus padres y su hermano Thomas, tomada el verano antes de que murieran. «Lo siento», susurró a sus rostros. «Siento haber sobrevivido cuando vosotros no lo hicisteis. Siento estar aquí, intentando vivir cuando vosotros ya no estáis». Apretó la fotografía contra su pecho y dejó que las lágrimas fluyeran. Pensaba que ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Pensaba que había vaciado sus lágrimas durante el largo viaje en tren hacia el oeste. Pero estas eran lágrimas diferentes, no solo de dolor, sino de otra cosa. Miedo, esperanza, la terrible vulnerabilidad de querer algo de nuevo después de haberlo perdido todo. «Por favor», rezó sin dirigirse a nadie en particular. «Por favor, déjame encontrar un hogar aquí. Por favor, haz que sea importante para alguien. Por favor, dame una razón para seguir adelante». La nieve seguía cayendo fuera de su ventana y en algún lugar de la casa de abajo, 7 niños soñaban con la madre que habían perdido y esperaban encontrar otra. La mañana llegó demasiado pronto. Clara se despertó con el sonido de los niños discutiendo abajo y el olor a algo quemándose. Había dormido vestida, demasiado agotada para cambiarse, y ahora todos los músculos de su cuerpo gritaban en protesta mientras se obligaba a incorporarse. Por un momento no supo dónde estaba. Entonces lo recordó todo: el rechazo, la nieve, la pequeña mano de Lucy en la suya, el permiso a regañadientes de Thomas Garrett para quedarse una noche. Una noche había terminado. Clara se echó agua fría en la cara desde el lavabo, se peinó con los dedos su cabello enredado y se arregló lo mejor que pudo dadas las circunstancias. Luego enderezó los hombros y bajó las escaleras para enfrentarse a lo que fuera que viniera después. La cocina era un caos. Harriet estaba de pie junto a la estufa, raspando frenéticamente algo negro de una sartén mientras Rose gritaba en su trona. Los gemelos luchaban por un trozo de pan. George estaba sentado debajo de la mesa con su muñeco de trapo, llorando en silencio. Abby intentaba trenzar el pelo de Lucy, mientras ésta se retorcía y se quejaba. William no aparecía por ninguna parte, y Thomas Garrett estaba sentado a la cabecera de la mesa, mirando fijamente una taza de café, como si contuviera las respuestas a todas las preguntas de la vida, aparentemente ajeno al caos que lo rodeaba. «Déjame ayudar», dijo Clara. Harriet se dio la vuelta, con una expresión de alivio en el rostro. «Se han quemado los huevos. Estaba intentando dar de comer a Rose y vigilar la cocina, y lo tengo». Clara se acercó a la cocina, le quitó la sartén estropeada a Harriet y la dejó a un lado. «¿Dónde están los huevos?» «En la despensa, en el segundo estante». Clara los encontró y rompió 6 en una sartén limpia, añadiendo un poco de mantequilla de la mantequera que había en la encimera. Sus manos se movían automáticamente, gracias a la memoria muscular de años de cocinar para su propia familia. «Samuel Daniel, deja de pelearte ya mismo», dijo ella sin volverse. «Hay pan suficiente para todos». Los gemelos se quedaron paralizados, mirándola fijamente. «¿Cómo sabes nuestros nombres?», preguntó Samuel. «Abby me lo dijo anoche. Ahora sentaos como es debido y esperad el desayuno como seres humanos civilizados». «No eres nuestra madre», murmuró Daniel. «No puedes decirnos lo que tenemos que hacer». «Daniel». La voz de Thomas cortó el ruido. «Sentaos». Los niños se sentaron. Clara siguió cocinando, consciente de la mirada de Thomas en su espalda. Preparó los huevos revueltos, sacó platos del armario y comenzó a servir. Mientras, Harriet finalmente logró calmar a Rose con un trozo de pan blando para masticar. «George, cariño, sal de debajo de la mesa». Clara dijo con dulzura: «El desayuno está listo». El niño de 4 años asomó la cara, con lágrimas en los ojos. «Echo de menos a mamá». A Clara se le encogió el corazón.
Se arrodilló a su altura, ignorando las protestas de sus rígidas articulaciones. Lo sé, echar de menos a alguien a quien quieres es lo más difícil del mundo. Pero tu mamá no querría que te escondieras debajo de la mesa y lloraras, ¿verdad? Ella querría que te comieras el desayuno y crecieras grande y fuerte. George lo pensó. Ella solía hacer caras en mis huevos con tocino. Caras, ojos y boca, para que los huevos parecieran felices. Clara miró los huevos revueltos sin aderezar que había preparado. No lo sabía, pero quizá mañana, si sigo aquí, puedas enseñarme a hacerlo. El rostro de George se iluminó ligeramente. ¿De verdad? ¿De verdad? Salió gateando de debajo de la mesa y dejó que Clara lo subiera a la silla. Cuando se dio la vuelta, vio que Thomas la observaba con una expresión que no supo descifrar. Siéntese, señorita Whitmore, dijo con voz ronca. Come. Clara se sentó. Tenía más hambre de lo que pensaba, y los huevos, por sencillos que fueran, le parecieron lo mejor que había comido en semanas. La comida transcurrió en relativo silencio, ya que los niños estaban demasiado ocupados comiendo como para discutir. Cuando los platos quedaron vacíos, Harriet comenzó a recogerlos, mientras los más pequeños se dispersaban para realizar sus tareas matutinas. Thomas permaneció sentado, con la taza de café ya vacía y la mandíbula apretada. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. Clara asintió y lo siguió fuera de la cocina, atravesando la sala principal hasta un pequeño estudio junto al pasillo. Era claramente su espacio. Papeles apilados sobre un escritorio, un armero en la pared, una única silla que parecía haber visto días mejores. Thomas cerró la puerta y se volvió hacia ella. «Te debo una disculpa. Fuera lo que Clara esperaba, no era eso. Lo que dije en la estación, cómo te traté». Se pasó la mano por el pelo, con aire incómodo. No estuvo bien. Mis hijos me lo dejaron claro anoche de una forma que no olvidaré fácilmente. Señor Garrett, déjeme terminar. Levantó una mano. Pedí una novia por correo porque este rancho se está cayendo a pedazos y mis hijos necesitan una madre y yo ya no puedo hacerlo todo solo. Esa es la verdad. Pero cuando te vi bajar del tren, dejó de mover la mandíbula. «Te pareces a ella», dijo finalmente. «A mi esposa Martha. El mismo pelo castaño, la misma complexión delgada, lo mismo en tus ojos». Y por un segundo sentí como si ella volviera de entre los muertos y yo no pudiera. Su voz se quebró. No podía soportarlo. Clara se quedó muy quieta. Así que dije lo más cruel que se me ocurrió porque quería que te fueras. Quería dejar de sentir lo que sentía. Y casi te dejo morir de frío porque era demasiado cobarde para afrontar mi propio dolor. Thomas la miró a los ojos y ella vio allí la vergüenza, el odio hacia sí mismo. Eso no es una excusa. No hay excusa. Solo intento explicarlo. Entiendo el dolor, señor Garrett, dijo Clara en voz baja. Vi cómo mis padres y mi hermano morían quemados. Sé lo que le hace a una persona, cómo te hace querer destruir todo lo que te recuerda lo que has perdido. Thomas se estremeció. No sabía lo del incendio. No te lo conté en las cartas, solo dije que mi familia había fallecido. No lo hice. Tragó saliva con dificultad. No quería explicarlo. Permanecieron en un pesado silencio durante un largo rato. «¿Qué quiere, señorita Whitmore?», preguntó Thomas finalmente. «La verdad ahora, sin palabras bonitas. ¿Qué quiere de estar aquí?». Clara pensó en la pregunta. Lo pensó de verdad. «Quiero ser útil», dijo. «Quiero ser importante para alguien. Quiero despertarme por la mañana con una razón para levantarme de la cama. Quiero...». Su voz se quebró. «Quiero un hogar. Un hogar de verdad con gente que me necesite. Incluso si esa gente es un ranchero arruinado y 7 niños que ya no saben cómo ser una familia, especialmente entonces». Thomas la observó durante un largo rato. Luego asintió con la cabeza una vez bruscamente. «Muy bien, esto es lo que te ofrezco. Alojamiento y comida, $5 al mes. Ayudarás a Harriet con la casa y los niños pequeños. Cocinarás, limpiarás, remendarás la ropa, lo que sea necesario. No es una propuesta de matrimonio. Quiero dejar eso claro. Es un trabajo, nada más». «Lo entiendo». Bien. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo.
Mis hijos ya han perdido a una madre. Si vas a marcharte, vete hoy mismo, antes de que se encariñen contigo, porque si te quedas y luego te vas, les harás más daño que yo jamás podría hacerles. Clara lo miró fijamente a los ojos. No tengo intención de irme, señor Garrett. A veces los planes cambian, pero no tengo ningún otro sitio a donde ir ni nada a lo que volver. Esto es todo para mí. Este rancho, estos niños, esta vida. No busco mejores opciones, porque no las hay. Algo brilló en el rostro de Thomas. Quizás reconocimiento o el comienzo de la fe. Ya veremos, dijo. Las acciones hablan más que las palabras. Se marchó sin decir nada más. Clara se quedó sola en el estudio, con el corazón latiéndole con fuerza. Le habían dado una oportunidad frágil y condicional, pero una oportunidad al fin y al cabo. Tenía la intención de aprovecharla al máximo. Los días siguientes siguieron un ritmo. Clara se levantaba antes del amanecer para encender el fuego y preparar el desayuno. Aprendió que a Lucy le gustaban los huevos poco hechos. A Daniel le gustaban crujientes y George no comía nada a menos que alguien se sentara con él y le contara historias. Aprendió que a Rose le estaban saliendo los dientes y gritaba a intervalos impredecibles. Aprendió que Harriet estaba agotada más allá de lo que las palabras pueden expresar y agradecida más allá de lo que las palabras pueden expresar por cualquier ayuda que Clara pudiera proporcionarle. Aprendió que Thomas Garrett la observaba constantemente como si esperara que fallara. Pasó una semana. Luego dos, Clara se lanzó al trabajo con una desesperación que rayaba en la obsesión. Fregó los suelos hasta que brillaron. Remendó la ropa que llevaba meses esperando a ser reparada. Reorganizó la despensa, sacudió el polvo de las alfombras y, de alguna manera, consiguió que la temperamental cocina produjera comidas que no se quemaran. Los niños se encariñaron con ella poco a poco, cada uno a su manera. Lucy se convirtió en su sombra, siguiéndola de habitación en habitación, acribillándola con preguntas sobre todo, desde el color del océano hasta por qué el cielo era azul. George empezó a llevarle su muñeca de trapo para que la revisara, declarando que Clara era mucho mejor doctora que Harriet. Los gemelos la ponían a prueba constantemente, gastándole bromas y traspasando los límites, pero sus travesuras se suavizaron cuando Clara se reía de sus bromas en lugar de regañarlos. Abby observaba a Clara con ojos recelosos, pero empezó a pedirle ayuda con la costura cuando creía que nadie más prestaba atención. William mantenía una distancia educada, pero reservada. Llevaba 2 años siendo el hombre de la casa, y Clara intuía que no sabía muy bien cómo sentirse ante su presencia. ¿Era ella una competencia? ¿Una amenaza para el papel que él se había labrado? Harriet era la más fácil. Simplemente estaba agradecida. Agradecida por tener a alguien con quien compartir la carga. Agradecida por poder dormir unas horas. Agradecida por una conversación adulta que no girara en torno a los precios del ganado o las vallas rotas. Y Thomas seguía haciendo un muro. Venía a comer, gruñía un gracias y se retiraba al trabajo del rancho que consumía sus días. No hablaba con Clara más allá de lo necesario. No reconocía los cambios que ella estaba haciendo en su casa. No daba ninguna señal de que se fijara en ella. Hasta que una noche, todo cambió. Era casi medianoche. Clara se había quedado dormida en la silla junto al fuego, con una cesta de remiendos en el regazo, agotada por un día que había comenzado a las 4 de la mañana. Se despertó con el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose, y los pasos que cruzaban hacia la cocina. Thomas. Debería haberse quedado callada, debería haber fingido seguir dormida. Pero en lugar de eso, recogió los remiendos y los siguió. Él estaba de pie junto al fregadero, de espaldas a ella, con los hombros temblando. Clara se detuvo en la puerta. Thomas Garrett, el ranchero severo e inflexible, que no había mostrado ni un momento de debilidad desde que ella había llegado, estaba llorando. Debería marcharse, dejarle solo. Aquello no era asunto suyo, pero sus pies no se movían. El señor Garrett se tensó, pero no se dio la vuelta. Váyase a la cama, señorita Whitmore. Está bien. Le he dicho que se vaya a la cama. Clara dudó. Luego se acercó al armario,
Sacó una botella de whisky que había encontrado mientras ordenaba y sirvió 2 vasos. Dejó uno en la encimera, cerca de la mano de Thomas, y se sentó a la mesa con el otro. No voy a hablar de ello, dijo Thomas con brusquedad. No te lo he pedido. Se giró y entonces se le llenó el rostro de lágrimas y se le enrojecían los ojos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Sentada, bebiendo. Puedes acompañarme o no. En cualquier caso, yo no voy a acostarme todavía. Thomas la miró fijamente durante un largo rato. Luego cogió el vaso, se lo bebió de un trago y se sentó pesadamente frente a ella. Hoy habría sido su cumpleaños, dijo. El de Martha. Habría cumplido 38 años. Clara no dijo nada. Solo esperó. Lo olvidé. Dios, ayúdame. Casi lo olvido. Pasé todo el día arreglando las vallas del Prado Norte, y no fue hasta que llegué a casa y vi a Lucy mirando esa fotografía, la del salón, que lo recordé. El dolor hace cosas extrañas a la memoria. La estoy olvidando. Poco a poco, la estoy perdiendo. La voz de Thomas se quebró. El sonido de su risa, su olor, el tacto de su mano en la mía. Todo se está desvaneciendo y no puedo evitarlo, y me odio por ello. Eso no es olvidar, es curarse. Thomas levantó la cabeza de golpe. Curarte de perderla te parece curarte. Los bordes afilados del dolor se suavizan con el tiempo. No significa que la quieras menos. Significa que estás aprendiendo a llevar el peso de la pérdida sin que te aplaste. Clara dio un sorbo a su whisky. Mi madre lleva 4 meses muerta. Hay días en los que no puedo recordar su rostro sin mirar una fotografía. ¿Significa eso que he dejado de quererla? Thomas se quedó callado durante un largo rato. Hablas como si lo entendieras. Te lo he dicho. Vi morir a mi familia. Cuéntame. Las palabras salieron ásperas, casi como una exigencia. Cuéntame lo que pasó. Clara dejó su vaso sobre la mesa. Nunca le había contado a nadie toda la historia, ni a los vecinos que la encontraron gritando en el jardín, ni al pastor que ofició el funeral. A nadie. Pero algo en ese momento, la oscuridad, el dolor compartido, el whisky calentándole la sangre, le soltó la lengua. Se llamaba Jacob Crane. Quería nuestras tierras. Mi padre se negó a venderlas. Crane lo amenazó, pero papá no se lo tomó en serio. Dijo que nadie lo haría realmente. Se detuvo y tragó saliva. Se equivocó. Thomas esperó. Yo estaba en la ciudad cuando ocurrió, entregando pasteles para la reunión social de la iglesia. Volví a casa y encontré el granero en llamas. Podía oírlos gritar dentro. Mi padre, mi madre, mi hermano, Tommy. Crane los había encerrado y había prendido fuego. Dios mío. Intenté llegar hasta ellos. Me quemé las manos tratando de derribar la puerta. Clara miró sus palmas, las cicatrices que aún estaban rosadas y sensibles. Pero hacía demasiado calor. Todo sucedió demasiado rápido. Para cuando llegaron los vecinos, ya era demasiado tarde. Y Crane se había ido. Desapareció esa noche. El sheriff dijo que no había pruebas suficientes para demostrar que él lo había hecho. Dijo que podría haber sido un accidente. La voz de Clara se endureció. No fue un accidente. Lo vi alejarse. Vi su rostro a la luz del fuego. Pero mi palabra contra su dinero y sus conexiones no valía nada. Thomas apretó los puños sobre la mesa. Así que huí, cambié de nombre, me convertí en una novia por correo porque era la única forma que tenía de alejarme lo suficiente para que él nunca me encontrara. Porque los periódicos informaron de que toda la familia había muerto en el incendio. Y yo quería que él lo creyera. Quería desaparecer por completo. ¿Hay alguien más aquí que lo sepa? Clara negó con la cabeza. Solo tú. ¿Por qué me lo cuentas? Ella lo miró a los ojos. Porque me lo has pedido. Porque ambos llevamos una carga que parece imposible de soportar. Porque estoy cansada de fingir que no estoy aterrorizada cada día. Thomas se quedó callado durante un largo rato. Luego se inclinó sobre la mesa y cubrió su mano marcada con cicatrices con la suya. No te encontrará aquí. Y si lo hace, tendrá que pasar por encima de mí. No era una declaración de amor, ni siquiera era particularmente cálida, pero era la primera conexión real que Clara había sentido desde que llegó a este rancho.
y la impactó más de lo que esperaba. Gracias, susurró ella. Thomas retiró la mano, casi avergonzado por el gesto. Duerma un poco, señorita Whitmore. Mañana madrugaremos. Salió de la cocina sin mirar atrás, pero algo había cambiado entre ellos. Algún muro se había agrietado, aunque no se hubiera derrumbado. Clara se quedó sentada sola en la cocina a oscuras durante mucho tiempo. Su mano llena de cicatrices presionaba contra su corazón. 3 semanas se convirtieron en 4. Clara se fue adaptando cada vez más al ritmo de la vida en el rancho. Aprendió qué niños necesitaban una disciplina firme y cuáles necesitaban un estímulo suave. Aprendió que la clave para ganarse la confianza de William era pedirle consejo, tratarlo como al adulto que tanto se esforzaba por convertirse. Aprendió que el cansancio de A.B.G. era en realidad miedo. Miedo a amar a alguien que podría marcharse. Aprendió que Thomas Garrett, bajo su apariencia brusca, la observaba con algo que parecía menos sospecha y más esperanza. La noche que hablaron en la cocina cambió las cosas. Él seguía sin hablar mucho, pero su silencio ahora era diferente, menos hostil, más cómodo. Empezó a quedarse después de las comidas, a pedirle su opinión sobre pequeños asuntos, a darle las gracias como si lo sintiera de verdad. Y entonces llegó el día en que Lucy se cayó al agua. Clara estaba en la cocina cuando oyó gritar a Abby. Dejó caer el cuenco que tenía en las manos y corrió con el corazón latiéndole con fuerza hacia el estanque que había detrás del granero. A los niños se les había advertido 1000 veces que se mantuvieran alejados de él en invierno, pero los niños eran niños, y la curiosidad era más fuerte que la precaución. Lucy estaba sumergida en el agua hasta el pecho, con sus pequeñas manos arañando el borde del hielo y los labios ya azulados. William estaba tumbado en el hielo intentando alcanzarla, pero no podía acercarse lo suficiente sin correr el riesgo de caer él mismo. Abby lloraba. Los gemelos estaban paralizados por la conmoción. George agarraba su muñeca de trapo y lloraba. Clara no pensó. Agarró la cuerda que colgaba de la pared del granero, ató un extremo a su cintura y le dio el otro a William. No lo suelte, señorita Clara, no puede hacerlo. Pero ella ya se estaba moviendo, arrastrándose por el hielo sobre su vientre, distribuyendo su peso, rezando para que la superficie aguantara. Lucy, Lucy, míreme. Los dientes de la niña castañeteaban con tanta fuerza que apenas podía hablar. Señorita Clara, lo siento. No era mi intención. Lo sé, cariño. No pasa nada. Ya voy. El hielo crujía bajo ella. Clara siguió avanzando. 5T, 4-3. Podía ver el terror en los ojos de Lucy, cómo sus pequeños dedos estaban perdiendo el agarre. Alcanza mi mano, Lucy. ¿Puedes hacerlo? Alcanza lo más lejos que puedas. Lucy extendió una mano temblorosa. Clara se lanzó hacia adelante, la agarró y tiró. El hielo se rompió. Durante un momento aterrador, Clara sintió que se deslizaba. Sintió el agua fría precipitándose hacia ella. Pero entonces la cuerda se tensó y William tiró de ella, arrastrando a Lucy con ella, y se deslizaron hacia atrás por el hielo, alejándose del agujero. Llegaron a tierra firme enredadas en una maraña de extremidades y ropa empapada. Lucy sollozaba, aferrándose a Clara como si nunca fuera a soltarla. «Me has salvado, me has salvado». Clara la abrazó con fuerza, con el cuerpo temblando ahora por el frío y el terror tardío. «Te tengo. Estás a salvo. Te tengo. ¿Qué demonios ha pasado?» La voz de Thomas retumbó en el patio. Estaba en el prado más alejado cuando empezaron los gritos, pero debió de cabalgar como el mismísimo diablo para llegar tan rápido. Contempló la escena. Su hija estaba empapada y con los labios azules. Clara no estaba mucho mejor. El agujero en el hielo aún era visible detrás de ellas y su rostro palideció. «Lucy. Papá». Lucy soltó a Clara y corrió hacia su padre, lanzándose a sus brazos. Thomas la cogió, la levantó y la abrazó con tanta fuerza que Clara pensó que la partiría por la mitad. Sus ojos se encontraron con los de Clara por encima de la cabeza de su hija. Se cayó. Clara dijo con los dientes castañando: «Yo la saqué». Thomas la miró fijamente durante un largo momento, luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la casa.
Lucy seguía en sus brazos, ladrando órdenes por encima del hombro. Harriet, agua caliente. William, mantas. Todos dentro ahora. Clara intentó ponerse de pie y descubrió que sus piernas no la sostenían. El frío se le había metido en los huesos, y ahora que la emergencia había pasado, su cuerpo se estaba apagando. Unos brazos fuertes la levantaron. Thomas había vuelto. Le había entregado a Lucy a Harriet y había vuelto a por Clara. «Puedo caminar», protestó débilmente. «No, no puedes. Deja de discutir». La llevó a la casa, subió las escaleras, entró en su habitación, la acostó en la cama y comenzó a cubrirla con mantas con manos que no estaban del todo firmes. «Podrías haber muerto», dijo. «Lucy también. Te adentraste en el hielo que ya estaba roto. Arriesgaste tu vida por mi hija». Clara lo miró. Su rostro estaba muy cerca, su aliento cálido sobre sus mejillas heladas. «Ya no es solo tu hija», dijo Clara. «También es mía. Todos lo son. Sé que tú no pediste eso. Sé que se suponía que esto era solo un trabajo. Pero amo a esos niños, Thomas. Los amo como si fueran míos». Algo se rompió en los ojos de Thomas Garrett. Algo que había estado conteniendo durante 2 años, desde que enterró a su esposa y cerró su corazón. Clara, su nombre de pila, la primera vez que lo había utilizado. «No lo merezco. Para». Ella levantó la mano y presionó sus fríos dedos contra los labios de él. «No me digas lo que mereces o no mereces. Dime lo que quieres». Thomas cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir estaban brillantes por las lágrimas. Se negó a derramarlas. «Quiero que te quedes, no como empleada, no como una novia por correo que envié porque necesitaba a alguien que cocinara y limpiara. Quiero que te quedes porque esta casa ya no es un hogar sin ti, porque mis hijos han vuelto a reír desde que llegaste, porque yo también». El corazón de Clara latía tan fuerte que podía sentirlo en sus dedos helados. «Pídemelo como es debido». Thomas le tomó la mano, su mano llena de cicatrices y helada. «Quédate», le dijo. «Por favor, quédate para siempre». Y Clara Whitmore, que había llegado a Wyoming dispuesta a morir, sintió que algo florecía en su pecho. Sí. Las semanas después de que el hielo lo cubriera todo de oro, Clara se despertaba cada mañana con las palabras de Thomas resonando en su cabeza. «Quédate para siempre». Ella había dicho que sí, lo había dicho en serio. Y de alguna manera, imposiblemente, los muros que rodeaban el corazón de Thomas Garrett habían comenzado a derrumbarse. Ahora sonreía, no a menudo, no con facilidad, pero lo suficiente como para que los niños lo notaran. Papá se reía durante el desayuno. Lucy le susurró a Clara una mañana, con sus ojos grises muy abiertos por la sorpresa. «De verdad se ha reído». Había olvidado cómo sonaba eso. Clara abrazó a la niña y le besó la cabeza. «La gente se cura, cariño, incluso cuando cree que no puede». «¿Tú lo has curado?» «No, él se está curando solo. Yo solo le ayudo a recordar cómo hacerlo». El rancho se transformó junto con su propietario. Clara convenció a Thomas para que le dejara colgar cortinas en la sala principal, luego cuadros, luego las colchas que había hecho Martha, que habían estado guardadas en baúles durante 2 años porque verlas le dolía demasiado. «Ella querría que sus hijos tuvieran esto», dijo Clara con delicadeza cuando Thomas dudó. «Las hizo con amor. Ese amor no debería ocultarse». Thomas pasó sus dedos ásperos por las costuras que había hecho su esposa. Apretó la mandíbula, pero asintió con la cabeza. Los niños respondieron a los cambios como flores que se vuelven hacia el sol. Samuel y Daniel dejaron de pelearse tanto. Abby empezó a cantar mientras trabajaba. George abandonó su escondite debajo de la mesa y comenzó a seguir a Thomas por el rancho, acribillándolo con preguntas sobre el ganado, los caballos y el clima. Incluso William se suavizó. Comenzó a llamar a Clara señorita Clara en lugar de señorita Whitmore. Y una vez, cuando ella se quemó la mano en la estufa, él fue el primero en acudir con agua fría y una venda. «Gracias», dijo Clara, sorprendida por su amabilidad. William se encogió de hombros con aire avergonzado. «Has sido buena con nosotros. Lo menos que puedo hacer es devolverte el favor». Harriet se dio cuenta de todo. Una noche, después de que los niños más pequeños se hubieran acostado,
Llevó a Clara a un lado. Es diferente, dijo sin preámbulos. Papá se está convirtiendo en quien era antes de que mamá muriera. ¿Eso es bueno? Es un milagro. Los ojos de Harriet brillaban. Había perdido la esperanza. Todos la habíamos perdido. Y entonces llegaste tú. No hice nada especial. Te quedaste. Después de todo lo que dijo P, después de cómo te trató, te quedaste. No tienes ni idea de lo raro que es eso. Clara pensó en el banco helado de la estación, en lo cerca que había estado de rendirse por completo. A veces quedarse es la única opción, dijo en voz baja, cuando no tienes ningún otro sitio al que ir. No te quedaste por eso, y ambos lo sabemos. Harriet le apretó la mano y se marchó, y Clara se quedó sola en la cocina, preguntándose cuándo exactamente esta casa había dejado de parecerle un refugio y había empezado a parecerle un hogar. 5 semanas después de la helada, Thomas le pidió a Clara que diera un paseo con él. Los niños estaban en la cama. El rancho estaba en silencio. La luna llena brillaba sobre el paisaje de Wyoming. Al principio caminaron en silencio, con el aliento formando nubes blancas en el aire frío de la noche. Entonces Thomas se detuvo y se volvió hacia ella. He estado pensando, dijo. El corazón de Clara se aceleró. ¿En qué? ¿En qué? Te pedí que te quedaras para siempre. Cambió el peso de un pie a otro, pareciendo inusualmente nervioso. No debería haberlo dicho así en medio de una emergencia, cuando estabas medio congelada y asustada. No fue justo. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Te retractas? No. Thomas se acercó. Esta vez lo diré como es debido. Le tomó las manos entre las suyas. Sus palmas eran ásperas, cálidas y firmes. Clara Whitmore, no soy un hombre que sepa decir palabras bonitas. No soy romántico, ni seductor, ni nada de lo que las mujeres desean, pero sé lo que siento. Y siento que tú has resucitado a esta familia. Siento que volver a despertar tiene sentido porque tú estás aquí. Siento que tal vez, solo tal vez, podría aprender a ser feliz de nuevo. Clara no podía respirar. Te pido que te cases conmigo, dijo Thomas. No porque necesite una ama de llaves o una madre para mis hijos, porque te necesito, porque te amo. Las palabras la golpearon como una fuerza física. Tú me amas, lo hago. Dios me ayude, lo hago. Sé que es demasiado pronto. Sé que quizá tú no sientas lo mismo, pero no podía pasar un día más sin decírtelo. Clara miró a este hombre que la había rechazado, que había sido tan cruel y luego había luchado tanto por ganarse su confianza. Este hombre que la había llevado en brazos cuando no podía caminar y le había cogido de la mano mientras ella le contaba sus secretos más oscuros. Este hombre cuyos hijos se habían convertido en sus hijos, cuya casa se había convertido en su hogar. Yo también te quiero, susurró. El rostro de Thomas se transformó. Las líneas severas se suavizaron, los ojos cautelosos se abrieron. ¿De verdad? Yo te he amado durante semanas. Tenía miedo de decirlo. ¿Miedo de qué? ¿De que me volvieras a rechazar? ¿De que esto fuera demasiado bueno para ser verdad? ¿De que algo sucediera y lo arruinara todo? Thomas la atrajo hacia sus brazos. Ella se dejó llevar, apoyando la cara contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón bajo su mejilla. Nada va a arruinar esto, dijo él con fiereza. No lo permitiré. Clara quería creerle. Lo deseaba con todas sus fuerzas. Pero en algún lugar recóndito de su mente, una sombra se agitó. Un recuerdo que había intentado enterrar. Un nombre que no había pronunciado desde que llegó a Wyoming. Jacob Crane. Apartó ese pensamiento y dejó que Thomas la abrazara bajo la luz de la luna. Todo iba a salir bien. Tenía que ser así. El compromiso trajo consigo caos y alegría a partes iguales. Lucy gritó tan fuerte cuando se lo contaron que Rose empezó a llorar y George se tapó los oídos. Samuel y Daniel empezaron inmediatamente a discutir sobre quién sería el portador de los anillos. Abby rompió a llorar y tuvo que ser consolada por Harriet, que también lloraba. William estrechó la mano de Thomas solemnemente y dijo, «Ya era hora, Pi. Cuídate, chico. Solo digo la verdad». En cuestión de días, todo el pueblo parecía estar al tanto.
Clara no entendía cómo las noticias se propagaban tan rápido en un lugar tan aislado. Pero al parecer, el dueño de la tienda general había visto a Thomas comprando tela para un vestido nuevo y su esposa se lo había contado a la esposa del pastor, quien a su vez se lo había contado a todos los demás. Mujeres que Clara nunca había visto comenzaron a aparecer en el rancho con guisos y felicitaciones. Hombres que no conocía se quitaban el sombrero y la llamaban Señora Garrett, aunque la boda aún no se había celebrado. Era abrumador, maravilloso y aterrador, todo al mismo tiempo. No sé cómo ser la esposa de un ranchero, le confesó Clara a Harriet una tarde. No sé cómo encajar en esta comunidad. ¿Y si no me aceptan? Ya te aceptan, dijo Harriet. Salvaste la vida de Lucy. Esa historia se ha contado en todos los salones y tabernas de Bitter Creek. Eres una heroína. No soy una heroína. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, hiciste lo que haría una madre. Eso es diferente. Clara pensó en esas palabras durante mucho tiempo. 6 semanas después del compromiso, llegó la primera carta. Thomas la trajo de la ciudad, con el rostro preocupado. Estaba esperando en la oficina de correos. Dirigida a ti, Clara la tomó con manos temblorosas. No reconoció la letra, pero algo en ella le heló la sangre. La abrió. Las palabras se difuminaron ante sus ojos. Sé que estás viva. Sé dónde estás. ¿Creías que podrías esconderte para siempre? No puedes huir de lo que viste. No puedes escapar de lo que sabes. Voy a por ti, Clara. Y esta vez terminaré lo que empecé. Sin firma, sin remitente, pero Clara lo sabía. Jacob Crane la había encontrado. Clara. La voz de Thomas parecía venir de muy lejos. Clara, ¿qué pasa? Estás pálida como un fantasma. No podía hablar, no podía moverse. La carta temblaba en sus manos. Thomas se la quitó. Léela. Su rostro pasó de preocupado a furioso en cuestión de segundos. ¿Quién ha enviado esto? Jacob Crane. El nombre le sabía a veneno en la lengua. El hombre que mató a mi familia. Creía que habías dicho que él no sabía que había sobrevivido. No lo sabía. Ahora sí. Thomas la agarró por los hombros. Clara, mírame. Ella se obligó a mirarlo a los ojos. Este hombre, este Crane, cuéntame todo, no te dejes nada. Así que le contó todo lo que le había contado antes y más. Las amenazas antes del incendio. La forma en que Crane había sonreído mientras se alejaba de las llamas. El sheriff corrupto que se había negado a investigar. El terror que la había empujado hacia el oeste. Tiene dinero, dijo Clara. Conexiones. Probablemente contrató a alguien para que me localizara. Yo fui cautelosa, pero tú usaste tu nombre real. Tuve que hacerlo para la licencia de matrimonio. Creí, ella se rió con amargura. Creí que aquí estaba a salvo. Creí que nunca me encontraría. Thomas apretó la mandíbula como si fuera de piedra. No te tocará. No lo entiendes. Mató a toda mi familia. Los quemó vivos porque mi padre no quiso venderle unas tierras. No es un hombre que se rinda. No es un hombre que muestre piedad. Yo tampoco. Clara lo miró fijamente. Thomas, yo era capitán del ejército de la Unión. He matado a hombres que merecían morir. He protegido lo que es mío contra cualquiera que intentara quitármelo. Sus manos se apretaron sobre los hombros de ella. Ahora eres mía, Clara. Tú y esta familia, y moriré antes de permitir que nadie te haga daño. Esas palabras deberían haberla reconfortado. En cambio, Senilo, la llenaron de un nuevo terror. Eso es lo que me da miedo, susurró. Que mueras, que él también te mate, como mató a todos los demás. No lo hará, eso no lo sabes. Yo me conozco y sé que ese hombre no tiene ni idea de en qué se le está metiendo. Thomas la atrajo hacia sí y Clara se aferró a él, tratando de creer que su fuerza sería suficiente. Pero en su corazón, conocía a Jacob Crane, conocía su paciencia, su crueldad, su absoluta negativa a dejar vivos a los testigos. La sombra de la que había estado huyendo finalmente la había alcanzado. 3 días después, un desconocido llegó a Bitter Creek. Clara se enteró por Harriet que había ido al pueblo a por provisiones.
Un hombre bien vestido hacía preguntas en el salón. Preguntas sobre una mujer del este. Preguntas sobre el rancho Garrett. Lo sabe, dijo Clara. Está aquí. Thomas se colocó el cinturón con la pistola. Quédate en casa. Mantén a los niños dentro. William, tú estás al mando. Déjame ir contigo. No, tu trabajo es proteger a tu familia. ¿Entendido? El joven rostro de William se endureció con determinación. Sí, señor. Thomas salió solo. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Clara. Reunió a los niños en la sala principal, tratando de mantenerlos tranquilos, mientras su propio corazón latía con fuerza contra sus costillas. ¿Por qué no podemos salir?, se quejó Samuel. No es justo. Porque lo digo yo. Pero Samuel, la voz de Clara sonó más aguda de lo que pretendía. Ahora no. Lucy se subió al regazo de Clara, con su pequeño cuerpo tenso por un miedo que no comprendía del todo. ¿Está pasando algo malo? Clara le acarició el pelo. Tu papá está ocupándose de algo. Volverá pronto, te lo prometo. Clara quería prometerlo. Quería decir las palabras que lo arreglarían todo, pero no podía mentir a esta niña que confiaba en ella tan plenamente. Eso espero, cariño. Lo espero con todo mi corazón. El sol se ponía cuando Thomas regresó. Clara oyó su caballo y corrió a la ventana, con el corazón en un puño. Estaba solo, ileso pero con el rostro sombrío. Lo recibió en la puerta. ¿Qué ha pasado? Los desconocidos se han marchado esta tarde. El camarero dijo que preguntaba específicamente por ti. Quería saber si eras feliz aquí, si tenías protección. ¿Qué le dijo el camarero? La verdad, que estás comprometida con un antiguo capitán del ejército con 7 hijos y media docena de peones. Que esta comunidad protege a los suyos. Thomas apretó la mandíbula. No creo que eso lo haya asustado. Creo que solo estaba recabando información. Está tramando algo. Probablemente. Clara se llevó las manos a la cara, tratando de pensar. Debería irme. Si me voy, él me seguirá. Te dejará a ti y a los niños en paz. No, Thomas. Escúchame. No. Le quitó las manos de la cara. No puedes sacrificarte para protegernos. Así no es como funciona esto. Pero si les hace daño, no lo hará porque estaremos preparados. ¿Preparados? ¿Cómo? Los ojos de Thomas eran fríos. Los ojos de soldado que ella había vislumbrado antes. Voy a enviar un mensaje a algunos viejos amigos, hombres con los que serví, hombres que saben luchar y no tienen miedo de hacerlo. Hizo una pausa. Y voy a enseñarte a disparar. Clara parpadeó. ¿Qué? Ya me has oído. Si Crane viene a por ti, tienes que ser capaz de defenderte. Yo no siempre estaré ahí. Tienes que saber cómo defenderte. Pensó en su padre, que nunca había aprendido a defenderse. En su madre y su hermano, que habían muerto porque no pudieron escapar de un granero cerrado con llave. De acuerdo, dijo ella, enséñame. Comenzó la lección. A la mañana siguiente, Thomas la llevó detrás del granero con su revólver de repuesto y un montón de latas vacías. Le enseñó cómo sujetar el arma, cómo apuntar, cómo apretar el gatillo en lugar de tirarlo bruscamente. El primer disparo de Clara fue descontrolado y no dio en nada más que en el aire. Otra vez, dijo Thomas. Ella lo intentó de nuevo. Volvió a fallar. Y otra vez. Al final de la primera hora, a Clara le dolían los brazos y le zumbaban los oídos. Y solo había acertado en una lata de 20. Soy muy mala en esto. Estás aprendiendo. Nadie es bueno al principio. ¿Y si no soy lo suficientemente buena cuando sea necesario? Thomas se colocó detrás de ella, ajustándole la empuñadura, con el pecho cálido contra su espalda. Entonces correrás, te esconderás, te mantendrás con vida. El arma es el último recurso, no la primera opción. ¿Entiendes? Sí. Bien. Una vez más, practicaron todos los días durante 2 semanas. La puntería de Clara mejoró poco a poco. Ahora podía acertar a las latas la mayoría de las veces si no estaban demasiado lejos. Thomas le enseñó a recargar rápidamente, a solucionar un atasco, a disparar desde diferentes posiciones. Estás mejorando, le dijo una tarde, con algo parecido al orgullo en su voz. Estoy mejorando lo suficiente como para no ser indefensa.
Eso no es lo mismo. Las mujeres indefensas no aprenden a disparar, no se enfrentan a sus miedos, no se quedan y luchan por las personas que aman. Thomas le acarició la cara con las manos. Eres la mujer más valiente que he conocido. Clara Whitmore. No me siento valiente. Eso es porque no sabes lo que significa ser valiente. No se trata de no tener miedo. Se trata de tener miedo y hacer lo que hay que hacer de todos modos. Clara se inclinó hacia él. ¿Y si no puedo hacer lo que hay que hacer cuando llegue el momento? Lo harás. ¿Cómo lo sabes? Porque ya lo has hecho. Saltaste al agua helada para salvar a mi hija. Te quedaste cuando cualquier persona sensata habría huido. Estás construyendo una vida en un lugar que al principio te rechazó. Su pulgar acarició su pómulo. Has sido valiente desde el momento en que te conocí, solo que aún no lo ves. Clara lo besó entonces. Lo besó como si nunca fuera a tener otra oportunidad, porque en lo más profundo de su ser sabía que se avecinaba la confrontación y no tenía ni idea de si alguno de ellos sobreviviría. La noche antes del ataque, Clara tuvo un sueño. Estaba de vuelta en Ohio, de pie frente al granero de su familia. Las llamas rugían, el calor era insoportable y los gritos de sus padres resonaban entre el humo. Intentó correr hacia ellos, intentó salvarlos, pero sus piernas no se movían. Entonces Jacob Crane apareció a su lado, con el rostro iluminado por la luz del fuego. No puedes salvar a nadie, le dijo. No podías salvarlos. No salvarás a estas nuevas personas a las que te has apegado. Todos los que amas mueren, Clara. Así son las cosas. No, deberías haber muerto con tu familia. Ese fue mi error. No lo volveré a cometer. Clara se despertó jadeando. Thomas ya la rodeaba con sus brazos, atrayéndola hacia él. ¿Una pesadilla?, murmuró contra su cabello. Sí, la misma, siempre. La abrazó con más fuerza. No va a ganar, Clara, te lo prometo. Clara apoyó la cara contra su pecho e intentó creerle. Pero el sueño permaneció con ella a través de la oscuridad, susurrando su terrible profecía. Todos los que amas mueren. Todos los que amas mueren. Todos los que amas mueren. No volvió a dormir en toda la noche. Y cuando el amanecer llegó rosado y tranquilo sobre el paisaje de Wyoming, Clara lo contempló con la certeza de que todo estaba a punto de cambiar. Solo que no sabía cuánto. El ataque se produjo 3 días después. Clara estaba en la cocina enseñando a Lucy a amasar pan cuando lo olió. Humo. No el agradable humo de leña de su estufa, sino algo más intenso, más peligroso. Corrió hacia la ventana. El granero estaba en llamas. «¡Thomas!», gritó Clara. «¡Thomas!», gritó él, irrumpiendo por la puerta trasera, con el rostro ya ennegrecido por el hollín. «Coge a los niños. Llévalos al sótano ahora mismo. Los caballos. Ezra los está sacando. Clara, muévete». Agarró a Lucy y corrió. La niña lloraba y hacía preguntas que Clara no podía responder. George apareció de la nada, aferrándose a su muñeca de trapo, con los ojos enormes por el terror. «¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ven conmigo, cariño. Rápido». Harriet ya estaba reuniendo a los más pequeños. Samuel y Daniel, por una vez, no estaban peleando, con los rostros pálidos por el miedo. Abby sostenía a Rose en su cadera, la niña pequeña, que lloraba. «¿Dónde está William?», preguntó Clara. «¿Fue a ayudar a Pi?». «No». A Clara se le heló la sangre. «Se supone que debe quedarse contigo». No me hizo caso. Dijo que ya no es un niño. Clara empujó a Lucy hacia Harriet. «Llévalos al sótano. Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie excepto a mí o a Thomas». «¿A dónde vas?». «A buscar a William». No esperó una respuesta. Corrió. El patio era un caos. Había humo por todas partes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Podía oír a los hombres gritar, a los caballos relinchar y el terrible rugido de las llamas que consumían el granero que Thomas acababa de terminar de reconstruir. Y entonces los vio. Jacob Crane estaba en medio del patio, tranquilo como un domingo por la mañana, con una pistola en la mano. Detrás de él, 3 hombres a caballo observaban la destrucción con sonrisas de satisfacción. Thomas estaba de rodillas delante de Crane.
La sangre brotaba de una herida en la frente. El arma de Crane apuntaba a su cráneo. William yacía inmóvil en el suelo cerca de allí. No. El grito se desgarró la garganta de Clara. Crane se volvió y sonrió. Ahí está, la que se escapó. Las piernas de Clara seguían moviéndose incluso cuando su mente le gritaba que se detuviera. Cayó de rodillas junto a William, buscando frenéticamente su pulso con las manos. Ahí estaba, débil pero constante. Estaba vivo. Solo está inconsciente, dijo Crane con indiferencia. Mis hombres se han precipitado un poco. Les dije que quería a todos vivos por ahora. Clara lo miró. Este hombre que había acechado sus pesadillas durante meses. Este monstruo que había asesinado a su familia y quemado todo lo que amaba. Parecía tan normal. Estatura media, complexión media, bien vestido con un traje de ciudad que no tenía nada que ver con un rancho de Wyoming. Nada en él sugería la maldad que habitaba en su interior. ¿Qué quieres? La voz de Clara sonó más firme de lo que se sentía. ¿Sabes lo que quiero? Crane señaló a Thomas con su pistola. Quiero lo que siempre he querido. Silencio. Eres la única testigo de lo que pasó en Ohio, el único cabo suelto. No me gustan los cabos sueltos. Matarme no cambiará lo que hiciste. No, pero se asegurará de que nadie lo demuestre jamás. La sonrisa de Crane se amplió. He trabajado muy duro para construir lo que tengo. Tierras, dinero, conexiones políticas. No voy a permitir que una granjera de Ohio lo destruya todo. Clara. La voz de Thomas era áspera por el dolor. Corre. Huye. Conmovedor, dijo Crane. Pero ella no huirá. ¿Verdad, Clara? Porque si lo haces, mataré a todos los que están en este rancho, a los niños en el sótano, al peón en el granero y a tu prometido aquí, lenta y dolorosamente. Clara sintió que algo cambiaba dentro de ella. El miedo seguía ahí, pero algo más estaba surgiendo debajo. Algo frío, duro y absolutamente seguro. Déjalos ir, dijo. Iré contigo. Firmaré cualquier confesión que quieras. Desapareceré para siempre. Solo déjalos vivir. Clara, no. Cállate. Crane presionó su arma con más fuerza contra la cabeza de Thomas. La mujer está hablando. ¿Tenemos un trato? Clara se puso de pie lentamente, con las manos en alto. Mi vida por las de ellos. Crane la estudió con esos ojos fríos y calculadores. Realmente morirías por estas personas. Un hombre que te rechazó y niños que no son tuyos. Sí. ¿Por qué? Porque son mi familia, y vale la pena morir por la familia. Por un momento, algo brilló en la expresión de Crane, quizás confusión o desprecio por una emoción que no podía entender. Qué sentimental. Hizo un gesto a uno de sus hombres. Átala. La llevaremos de vuelta a Ohio. Consigue esa confesión. Y entonces se oyó un grito procedente de la casa. Clara se giró. Lucy corría por el jardín hacia ellos, con sus pequeñas piernas moviéndose rápidamente y el rostro bañado en lágrimas. No. Clara se abalanzó hacia ella. Lucy, vuelve. Crane se movió más rápido. Agarró a Lucy por el brazo y la levantó como si fuera una muñeca de trapo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Suéltala. Thomas rugió, tratando de levantarse. Uno de los hombres de Crane lo volvió a derribar de una patada. Lucy se debatía en los brazos de Crane, llorando y golpeándolo con sus pequeños puños. Suéltame, suéltame, me estás haciendo daño. Qué niña tan vivaz. La voz de Crane era sedosa como el acero. Me recuerda al niño, tu hermano Clara. ¿Cómo se llamaba? Thomas, ¿no? Él también luchó hasta el final. Clara no podía respirar, no podía pensar. Todo lo que veía era la cara aterrorizada de Lucy, la pistola de Crane y las llamas que lo consumían todo detrás de ellos. Por favor, susurró. Por favor, solo es una niña. Como tu hermano. Haré lo que sea, lo que tú quieras. Solo déjala ir. Crane ladeó la cabeza, pensativo. Luego empujó a Lucy hacia uno de sus hombres. Sujétala. Si alguien se mueve, dispara primero a la niña. Lucy gritó cuando el hombre la agarró. El corazón de Clara se hizo pedazos. Ahora, dijo Crane, volviéndose hacia Clara. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Estabas a punto de venir conmigo por voluntad propia. No lo hagas, dijo Thomas.
Clara, no. Crane le golpeó en la cara con la pistola. Thomas cayó de lado, con sangre brotando de su sien. Papá. El grito de Lucy era puro terror. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. El miedo, la parálisis, la impotencia, todo se desvaneció en una oleada de ira ardiente. Este hombre le había quitado todo una vez. A sus padres, a su hermano, su hogar, su sensación de seguridad. La había dejado sin nada más que dolor y pesadillas, y la certeza de que nunca volvería a sentirse completa. Y ahora intentaba arrebatarle todo lo que había reconstruido. Al hombre que amaba, a los niños que había acogido como propios, la vida por la que había luchado tan duramente. Ya no más. La mano de Clara se movió hacia su bolsillo. La pequeña pistola que Thomas le había dado seguía allí, escondida entre los pliegues de su vestido. Él le había dicho que la llevara siempre consigo, por si acaso. ¿Quieres que vaya contigo?, dijo Clara con una voz inquietantemente tranquila. Sí, de acuerdo. Dio un paso adelante. Deja que la niña vaya primero. No lo creo. Entonces tenemos un problema. La mano de Clara se cerró alrededor de la empuñadura de la pistola. Porque no voy a ir a ningún sitio hasta saber que ella está a salvo. Crane se rió. No estás en posición de negociar. Tú tampoco. Desenfundó la pistola con un movimiento fluido, tal y como Thomas le había enseñado, y disparó. El tiro salió desviado. Apuntaba al hombro de Crane, pero la bala le dio en el brazo. Él gritó de dolor y soltó el arma. Todo sucedió a la vez. Thomas se abalanzó sobre el hombre más cercano a él, a pesar de sus heridas. El hombre que sujetaba a Lucy aflojó el agarre por la sorpresa, y ella le mordió con fuerza la mano y echó a correr. Clara volvió a disparar, esta vez al tercer hombre, que estaba levantando su rifle hacia ella. Falló, pero él se lanzó a cubrirse, dándole tiempo para moverse. ¡Corre!, le gritó a Lucy. ¡Corre al sótano! Lucy corrió. Clara se volvió hacia Crane, que luchaba por recuperar su arma con su brazo herido. Apuntó hacia él, con las manos temblorosas ahora que la primera descarga de adrenalina estaba desapareciendo. ¡No te muevas! Crane la miró, con el rostro desencajado por el dolor y la furia. Me has disparado y volveré a hacerlo si te mueves. No tienes valor. Mataste a mi familia. La voz de Clara se quebró. Los quemaste vivos. ¿Crees que no tengo el valor para meterte una bala en el corazón, Clara? Thomas apareció a su lado, ensangrentado pero en pie. Había derribado a su oponente y recuperado el rifle del hombre. Lo tengo. Ve a ver cómo están los niños. No te voy a dejar. Estaré bien. Vete. Clara dudó. No quería perder de vista a Crane. No confiaba en que esto hubiera terminado realmente. Pero entonces oyó a Lucy gritar desde algún lugar cerca de la casa y su instinto maternal se impuso a todo lo demás. Corrió. La puerta del sótano estaba abierta. Los niños habían desaparecido. La sangre de Clara se heló. Lucy, Harriet, ¿dónde estáis? Señorita Clara. La voz de Abby llegó desde detrás de la casa. Aquí. Clara dobló la esquina y casi se derrumba de alivio. Los 7 niños estaban allí, acurrucados juntos contra la pared. Lucy lloraba en los brazos de Harriet. William estaba sentado, aturdido pero consciente. Samuel y Daniel flanqueaban a George protectores. Rose gritaba, pero estaba viva. Todos estaban vivos. ¿Ha terminado?, preguntó Harriet con voz temblorosa. Casi. Clara se arrodilló y reunió a tantos como pudo en sus brazos. Estáis a salvo. Todos estáis a salvo. El hombre malo, sollozó Lucy. Me agarró. Hirió a papá. Lo sé, cariño, pero ahora todo va bien. Tu papá está bien. Todo va a salir bien. No estaba segura de que eso fuera cierto, pero era lo que necesitaban oír. Un disparo rasgó el aire. Clara levantó la cabeza de golpe. Se puso en pie. Quédate aquí, William. Vigílalos, señorita Clara. Pero ella ya estaba corriendo hacia el patio. Encontró a Thomas de pie junto al cuerpo de Crane. Los otros 2 hombres yacían en el suelo cerca de allí, uno inconsciente y el otro gimiendo de dolor. Ezra había salido del granero en llamas y les apuntaba con un rifle. Thomas se volvió, con el rostro impasible.
Fue a por su arma, dijo Thomas con tono seco. No tuve otra opción. Clara miró a Jacob Crane, el hombre que había destruido su vida, el monstruo de sus pesadillas. Yacía en el suelo, con los ojos abiertos y un agujero en el pecho. Esperó sentir algo. Alivio, satisfacción, justicia. En cambio, se sintió vacía, cansada, como si le hubieran arrancado algo y nada hubiera llenado ese espacio. Se acabó, dijo Thomas. Clara, se acabó. Ella asintió, incapaz de hablar. Thomas se acercó a ella en 3 zancadas y la abrazó. Ella apoyó la cara contra su pecho y dejó que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de dolor exactamente, tampoco lágrimas de alegría, solo lágrimas que se habían acumulado durante meses, años, tal vez toda su vida. Pensé que iba a matarte, dijo con voz entrecortada. Pensé que iba a perderlo todo otra vez. No fue así. Seguimos aquí. Todos nosotros. El granero se puede reconstruir. Thomas se apartó para mirarla a la cara. ¿Estás herida? No. Los niños están conmocionados, pero a salvo. Entonces hemos ganado. Le acarició la cara con las manos. Clara, hemos ganado. Ella lo miró a los ojos. A este hombre que había vuelto de entre los muertos por ella, que había luchado a su lado, que nunca había vacilado. Maté por ti, susurró. Le disparé. Disparé a otro ser humano. Te defendiste. Defendiste a nuestra familia. ¿Eso lo hace correcto? Lo hace necesario. Thomas le besó la frente. Hay una diferencia entre asesinar y proteger. Lo que hiciste fue proteger. No dejes que nadie te diga lo contrario. Clara quería creerle. Quería creer que ese momento marcaba un final, no solo una pausa. Que la muerte de Crane significaba libertad. No más huidas. No más mirar por encima del hombro. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Ahora llamaremos al sheriff. Le contaremos lo que ha pasado. Estos hombres se enfrentarán a la justicia por lo que han hecho aquí hoy. Y Thomas sonrió, una sonrisa sincera que le llegó a los ojos. Después de casarnos, criaremos a nuestros hijos. Reconstruiremos nuestro granero y nuestra vida y todo lo que Crane intentó quitarnos. La besó con ternura, después de vivir. El sheriff llegó 2 horas más tarde con un grupo de 6 hombres. Clara contó su historia, toda ella, desde el asesinato de su familia en Ohio hasta el ataque de Crane al rancho. Thomas corroboró todo. También lo hicieron Ezra y los niños. Los 2 atacantes supervivientes, ante la elección entre cooperar o ser ahorcados, contaron todo lo que sabían. Crane los había contratado en Cheyenne. Les había prometido mucho dinero por ayudarle a resolver un problema. No sabían que iban a quemar graneros y amenazar a niños. Parece que tenías un buen caso de legítima defensa incluso antes de hoy, dijo el sheriff Morgan, revisando el relato de Clara sobre el incendio de Ohio. Informaré a las autoridades del este. Con Crane muerto y sus hombres hablando, debería ser suficiente para cerrar el caso de lo que le sucedió a su familia. ¿De verdad? Clara apenas podía comprenderlo. Después de todo este tiempo, a veces la justicia tarda en llegar, pero al final suele hacerlo. El sheriff se marchó con sus prisioneros. Los Posey ayudaron a apagar lo que quedaba del incendio del granero. Los vecinos que habían visto el humo comenzaron a llegar con ofertas de ayuda, comida y madera de repuesto. Al caer la noche, la crisis inmediata había terminado. Los niños estaban en la cama, agotados por el miedo y las lágrimas. Ezra vigilaba la propiedad. Thomas y Clara se sentaron solos en la cocina, demasiado agotados para moverse, demasiado aliviados para dormir. No puedo creer que haya terminado, dijo Clara. Créelo. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, el de Crane, justo antes de apretar el gatillo. Eso se desvanecerá con el tiempo. ¿De verdad? Thomas le tomó la mano. Maté a hombres en la guerra. Hombres buenos, hombres malos, hombres que solo seguían órdenes, igual que yo. A veces también veo sus caras. Pero se hace más fácil. Las pesadillas son menos frecuentes. La culpa se suaviza hasta convertirse en algo con lo que se puede vivir. ¿Cómo? Recordando por qué lo hiciste. No por odio, ni por venganza,
sino por protección, por amor. Le apretó la mano. Hoy has salvado a Lucy. Quizás nos has salvado a todos. Eso es lo que importa. Clara miró sus dedos entrelazados, los de él llenos de cicatrices y callos. Los de ella también tenían cicatrices, pero de otro tipo. Pensé que había venido aquí a morir, dijo en voz baja. Cuando bajé de ese tren y tú me rechazaste, me senté en ese banco y pensé que quizá ahí era donde todo terminaba. Quizá ahí era donde finalmente dejaría de luchar. Lo sé. Pero entonces Lucy me pidió que le leyera un cuento y tú me ofreciste un trabajo y de alguna manera encontré una razón para seguir adelante. Ella lo miró. Tú me diste eso, Thomas. Tú y tus hijos me diste una razón para vivir. Nos diste lo mismo. Su voz era áspera. Estábamos sobreviviendo antes de que llegaras, pero no estábamos viviendo. Tú nos enseñaste a vivir de nuevo. Clara se inclinó hacia él, dejando que su calor se filtrara en sus huesos. Quiero casarme, dijo. Pronto, antes de que pase cualquier otra cosa. ¿Cuándo? Mañana. Thomas se rió con sinceridad, sorprendido y alegre. Mañana, ¿por qué no? La vida es corta. Ambos lo hemos aprendido por las malas. No quiero perder ni un día más sin ser tu esposa. Se apartó para mirarla, buscando en su rostro cualquier atisbo de duda o incertidumbre, pero no encontró ninguno. Entonces, mañana. De verdad, me casaría contigo esta noche si el pastor estuviera despierto. La besó lenta y profundamente. Te amo, Clara Whitmore. Yo también te amo, Thomas Garrett. Se sentaron en la cocina hasta el amanecer, planeando una boda y un futuro, y todas las cosas hermosas y ordinarias que antes parecían imposibles. Y cuando el sol salió sobre el rancho manchado de humo, Clara lo miró con otros ojos que los que tenía el día anterior. La pesadilla había terminado. La curación podía comenzar. La boda no se celebró al día siguiente. Se celebró 3 días después, cuando el sheriff tomó declaración a todos. El médico examinó las lesiones de todos y el shock inicial se había disipado lo suficiente como para que Clara pudiera pensar con claridad. Se despertó esa mañana con Lucy saltando sobre su cama. Despierta, despierta. Hoy te casas. Clara gimió y se tapó la cabeza con la almohada. 5 minutos más. No, Harriet dice que tienes que prepararte. Está calentando agua para el baño. Y Abby ha encontrado flores silvestres para tu pelo. Y la señora Henderson ha traído un pastel desde la ciudad. Clara apartó la almohada y miró a la niña emocionada. La señora Henderson ha hecho un pastel. Dice que es lo menos que puede hacer después de que nos salvaras a todos de los hombres malos. Lucy volvió a saltar. ¿Tienes miedo? Muchísimo. ¿Por qué quieres a papá? Lo quiero, pero el matrimonio es algo muy importante, Lucy. Lo cambia todo. Lucy ladeó la cabeza, reflexionando sobre ello con la seriedad de una filósofa de 6 años. Creo que todo ya cambió cuando llegaste. El matrimonio solo lo hace oficial. Clara se rió a pesar suyo. ¿Cuándo te has vuelto tan sabia? Siempre he sido sabia. Nadie me escucha porque soy pequeña. Yo te escucho. Lucy sonrió radiante. Por eso eres mi favorita. La mañana pasó en un torbellino de preparativos. Harriet ayudó a Clara a ponerse el vestido que Thomas había comprado en secreto en la ciudad. Era de algodón azul, sencillo, sin adornos, pero nuevo, limpio y hermoso en su simplicidad. Abby colocó flores silvestres en el pelo de Clara mientras los gemelos discutían sobre quién llevaría los anillos. Los llevaréis los dos, declaró Clara finalmente. Un anillo cada uno. Problema resuelto. Pero, ¿y si Daniel deja caer el suyo? Entonces lo recogerás y se lo entregarás como un caballero. Samuel pareció disgustado por esta sugerencia, pero no discutió más. George apareció junto a Clara, tirándole de la manga. Señorita Clara. Ella se arrodilló a su altura. Sí, cariño, después de que te cases con papá, ¿te llamaré mamá? El corazón de Clara se encogió. Miró a Harriet, que asintió levemente. Puedes llamarme como te parezca mejor, George. Señorita Clara, mamá, lo que quieras. Te responderé a cualquier cosa. George lo pensó. Creo que te llamaré mamá porque eso es lo que eres ahora. Cuidas de nosotros, nos quieres y te quedas cuando las cosas dan miedo.
Clara lo abrazó, conteniendo las lágrimas. Entonces, mamá será. No llores. Es tu día feliz. Son lágrimas de felicidad. Eso no tiene sentido. Lo tendrá cuando seas mayor. William la encontró justo antes de la ceremonia. Se quedó de pie, incómodo, en la puerta de su habitación, arreglado y vestido con su mejor traje de domingo, pareciendo más el joven en el que se estaba convirtiendo que el niño que había sido. Señorita Clara, quiero decir, no sé cómo llamarla ahora. Clara está bien. No me parece correcto. Te vas a casar con mi padre. ¿Cómo te gustaría llamarme? William cambió el peso de su cuerpo. Mamá siempre quiso tener más hijos. Solía decir que le hubiera gustado tener una hermana con quien compartir secretos mientras crecía. Estaba pensando que tal vez se cayó avergonzado. ¿Tal vez qué? Tal vez podría llamarte Clara, como una hermana mayor, aunque seas mayor que yo. La sonrisa de Clara se extendió lentamente por su rostro. Nunca tuve un hermano mayor. Thomas era más joven que yo. Tu hermano murió en el incendio. Tenía 12 años. Más o menos tu edad, en realidad. La expresión de William se suavizó. Lo siento, yo también. Pero ¿sabes qué? Creo que le habrías caído bien. Era valiente como tú. Siempre intentaba ser el hombre de la casa, aunque solo fuera un niño. Yo no soy valiente. Te metiste en una pelea para proteger a tu padre. Eso es valiente. Me noquearon en unos 2 segundos. No importa. Lo intentaste. Eso es lo que cuenta. William bajó la cabeza, pero Clara pudo ver el rubor de satisfacción en sus mejillas. Clara, sí, me alegro de que te quedes. Al principio no quería alegrarme. Sentía que, de alguna manera, estaba traicionando la memoria de mamá, pero a ella le habrías caído bien. Sé que le habría gustado. Clara extendió la mano y le apretó la suya. Gracias, William. Significa más de lo que imaginas. La ceremonia se celebró en la sala principal de la casa del rancho. El pastor Reynolds había venido desde la ciudad a caballo, quejándose de las molestias, pero en secreto encantado de formar parte de una historia tan romántica. La mitad de Bitter Creek había encontrado excusas para asistir, abarrotando el espacio hasta que la gente se quedó de pie en las puertas y mirando por las ventanas. Clara caminó sola por el pasillo improvisado. No tenía padre que la entregara, ni familia que la viera dar ese paso. Pero al pasar entre las filas de vecinos y amigos, se dio cuenta de que no estaba sola en absoluto. Ezra le hizo un gesto con la cabeza desde su lugar junto a la puerta. La señora Henderson se secó los ojos con un pañuelo. El sheriff Morgan estaba de pie al fondo, con los brazos cruzados, vigilando, incluso en una boda. Y al frente, Thomas esperaba. Se veía diferente con su buen traje, más joven, de alguna manera menos agobiado. El perpetuo fruncido entre sus cejas se había suavizado, y sus ojos, esos ojos grises que la habían mirado con tanta frialdad el día que se conocieron, ahora no contenían más que calidez. Clara llegó a él y le tomó las manos. «Te ves hermosa», murmuró él. «Tú te ves aterrorizado». «Estoy aterrorizada. Sigo esperando que algo salga mal. Nada va a salir mal». «Eso no lo sabes». «En realidad, sí lo sé». Clara le apretó las manos. «Porque ya hemos afrontado lo peor. A partir de ahora solo queda vivir». El pastor Reynolds carraspeó. «Si podemos comenzar». La ceremonia fue sencilla. Intercambio de votos tradicionales y anillos. La bendición del pastor. Clara apenas escuchó nada. Estaba demasiado concentrada en el rostro de Thomas, en cómo se le quebró la voz cuando dijo, «Sí, quiero», en las lágrimas que no se molestó en ocultar cuando ella le respondió, «Por la presente os declaro marido y mujer. ¿Puedes besar a la novia?» Thomas la atrajo hacia sí y la besó como si fueran las únicas 2 personas en el mundo. Los niños estallaron en vítores. Lucy gritó, «¡Por fin!», a pleno pulmón. Los gemelos hicieron ruidos exagerados de arcadas. George preguntó en voz alta si eso significaba que ya podían comer tarta. Clara se rió contra los labios de Thomas. «Bienvenida a la familia», dijo él. «Yo formo parte de esta familia desde el día en que Lucy me pidió que le leyera un cuento. Es cierto, pero ahora es oficial». La celebración se prolongó hasta bien entrada la noche. Había comida, más comida de la que Clara había visto en meses.
Los vecinos habían traído platos, regalos, botellas de whisky y vino. Alguien sacó un violín y pronto la gente estaba bailando en el patio bajo las estrellas. Clara bailó con Thomas, con William, con Ezra, con la mitad de los hombres de Bitter Creek. Le dolían los pies y las mejillas de tanto sonreír y no recordaba haber sido nunca tan feliz. Lucy la encontró en un momento de tranquilidad, tirando de la falda de su nueva mamá. ¿Eres feliz? Clara la levantó en brazos. Muy feliz, aunque hayan pasado cosas malas. A veces, las mejores cosas vienen después de las malas, como las flores que crecen después de un incendio. Lucy lo pensó. Eso es lo que te pasó a ti. Creciste aquí después de tu incendio. Clara apretó a la niña entre sus brazos. Sí, cariño. Eso es exactamente lo que pasó. Me alegro de que hayas crecido aquí. Yo también, Lucy. Yo también. Los invitados finalmente se marcharon, dejando a la familia Garrett sola con su nuevo comienzo. Harriet acostó a los niños pequeños mientras Thomas recorría la propiedad, comprobando que todo estuviera seguro. Clara se quedó en el porche observando las estrellas girar sobre su cabeza, sintiendo el peso del día asentarse en sus huesos. Thomas se unió a ella después de un rato, deslizando su brazo alrededor de su cintura. Penny, por tus pensamientos. Estaba pensando en el banco. ¿Qué banco? El de la estación de tren donde me senté después de que me rechazases, donde estaba dispuesta a rendirme. Thomas se tensó a su lado. Clara, no. Déjame terminar. Ella se volvió hacia él. Estaba pensando en lo cerca que estuve de morir aquella noche, en que si Lucy no me hubiera encontrado, si no me hubiera pedido que le contase una historia, probablemente habría muerto congelada antes del amanecer. Lo sé, yo también pienso en ello. Pero aquí está la cuestión. No me arrepiento. De nada. Ni del dolor, ni del miedo, ni siquiera del ataque de Crane. Porque todo ello me llevó hasta aquí, hasta ti, hasta los niños, hasta esta vida. Thomas le acarició la cara con las manos. Casi mueres por mi culpa, porque yo estaba demasiado destrozado para ver lo que tenía delante. Los dos estábamos destrozados. En cierto modo todavía lo estamos, pero las cosas rotas se pueden arreglar. Y a veces, la versión arreglada es más fuerte que la original. Le besó la frente. ¿Cuándo te has vuelto tan filosófica? Tuve mucho tiempo para pensar mientras me congelaba en ese banco. Thomas soltó una carcajada tan sincera que Clara la sintió hasta en los dedos de los pies. Te quiero, Clara Garrett. Yo también te quiero, Thomas Garrett. Se quedaron juntos en el porche, dos personas que se habían encontrado a través de la tragedia y la terquedad y la inocente petición de un niño que miraba las estrellas, y sabían que, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. Un año después, Clara estaba delante de la cocina, removiendo una olla de estofado mientras a su alrededor se desataba el caos. Los gemelos perseguían a George por toda la casa. Rose golpeaba el suelo con una cuchara de madera. Lucy intentaba leer su libro en voz alta por encima del ruido, decidida a mejorar su lectura, sin importar las circunstancias. Samuel Thomas Garrett, si tiras esa lámpara, que Dios me ayude. La puerta principal se abrió. Thomas entró cubierto de polvo tras un día de trabajo en el rancho y se detuvo en seco. ¿Qué encarnación está ocurriendo aquí? Tus hijos están ocurriendo. También son tus hijos. No cuando se comportan como animales salvajes, no lo son. Thomas sonrió y se acercó a ella, dándole un beso en la mejilla a pesar de sus protestas por su ropa polvorienta. Algo huele bien. Es estofado. Estará listo en una hora si consigo controlar a estas helenas. Yo me encargo. Thomas se volvió hacia la habitación y soltó un silbido tan agudo que hizo que todos se quedaran paralizados. Fuera, todos vosotros, id a ayudar a William con los caballos. Los niños se dispersaron de repente, comportándose bien, dejando a Clara sola con Thomas y la tranquila y satisfecha Rose. ¿Cómo lo haces? ¿Hacer qué? Hacer que te escuchen con solo un silbido. Años de práctica. La atrajo hacia él, ignorando sus protestas a medias. Pareces cansada. Estoy cansada. También estoy feliz. Ambas cosas pueden ser ciertas. Por mi experiencia, suelen serlo.
Clara se apoyó en él, dejándose descansar solo un momento. Hoy ha llegado una carta de Ohio. Thomas se tensó. El hermano de Crane ha sido condenado. Asesinato, conspiración, fraude inmobiliario. Lo ahorcarán el mes que viene. Bien. Las autoridades también han encontrado registros de lo que le pasó a la tierra de mi familia. Se vendió ilegalmente después del incendio. Están trabajando para recuperarla. Thomas se apartó para mirarla a la cara. Eso significa que podría volver, reclamar mi herencia y empezar de nuevo en Ohio. Una sombra se apoderó de la expresión de Thomas. ¿Es eso lo que quieres? Clara fingió pensarlo mientras observaba el miedo brillar en los ojos de su marido. Luego sonrió. Thomas Garrett. Pasé 3 semanas en un tren para alejarme de Ohio. Casi me muero congelada en un banco en Wyoming. Disparé a un hombre para proteger a tus hijos. ¿De verdad crees que voy a dejar todo eso atrás por un pedazo de tierra que no he visto en más de un año? El alivio en su rostro era casi cómico. Solo lo comprobaba. Idiota. Tú eres el idiota. Por desgracia, sí. La besó como es debido, profundo y lento, hasta que Rose les tiró la cuchara de madera en señal de protesta. Esa noche, después de la cena, los baños y los cuentos antes de dormir, Clara hizo su ronda. Arropó a Rose, que por fin había dejado de tirar cosas y se había dormido. Fue a ver a George, que abrazaba su muñeco de trapo y murmuraba cosas sobre caballos. Echó un vistazo a los gemelos, que milagrosamente habían dejado de pelear lo suficiente como para quedarse dormidos enredados en una maraña de extremidades. Abby estaba leyendo a la luz de una vela. Clara le hizo prometer que la apagaría pronto, y Abby puso los ojos en blanco, pero accedió. William estaba en el porche mirando las estrellas. ¿No puedes dormir?, le preguntó Clara uniéndose a él. Solo estoy pensando. ¿En qué? En lo diferente que es todo respecto a hace un año. P apenas hablaba. Harriet estaba agotada. Los pequeños estaban asustados todo el tiempo. Él la miró. Y entonces apareciste tú. No hice nada especial. Te quedaste. Eso es lo suficientemente especial. Clara no supo qué responder, así que se limitó a apretarle el hombro y lo dejó con sus pensamientos. Lucy era la última parada. La niña de 6 años, que ahora tenía 7, se recordó Clara, debería estar durmiendo. En cambio, estaba sentada en la cama, con el libro abierto en su regazo. Deberías estar durmiendo. Lo sé, pero tenía una pregunta. ¿Qué pregunta? En el cuento, el valiente gorrión encuentra un nuevo nido después de que su antiguo nido sea destruido. ¿Es eso lo que te pasó a ti? Clara se sentó en el borde de la cama. Algo así, pero el gorrión de la historia tuvo que construir su nuevo nido. Ella sola. Tú no. Tú encontraste uno que ya estaba construido. ¿Eso es malo? Lucy negó con la cabeza. No, creo que es mejor, porque no solo encontraste un nido, encontraste una familia, y las familias son mejores que los nidos. Clara abrazó a su hija. Tienes toda la razón, lo sé. Soy muy sabia y humilde. ¿Qué es humilde? No importa. Duérmete. ¿Me lees primero? Lucy, es tarde. Por favor, solo un capítulo, como hiciste la primera noche, cuando tenías frío y estabas triste y te encontré en la estación. Clara miró a esta niña que le había salvado la vida con 5 sencillas palabras. Esta niña feroz, sabia y maravillosa que había mirado a una desconocida moribunda y había visto a alguien a quien valía la pena salvar. De acuerdo, un capítulo. Cogió el libro. El valiente gorrión, ya desgastado por innumerables lecturas, y comenzó. Thomas los encontró 1 hora más tarde, ambos dormidos, con el libro caído entre ellos. Lo cogió con cuidado, marcó la página y lo dejó en la mesita de noche. Luego los cubrió a ambos con una colcha y se quedó mirándolos durante un largo rato. Su esposa, su hija, su familia completa de una manera que no lo había estado desde que Martha murió. Había pensado que el amor era algo que solo se obtenía una vez, que cuando lo perdías, la pérdida era permanente. Se había equivocado. El amor no era finito. No era algo que se agotara. Era algo que crecía, que cambiaba,
que encontraba nuevas formas incluso después de que las antiguas fueran destruidas. Clara Whitmore había llegado a su puerta con aspecto de muerte andante. Ahora era la persona más viva que conocía. Thomas besó la frente de su hija y luego la de su esposa. Clara se movió, pero no se despertó. Las dejó con sus sueños y salió al porche, donde las estrellas de Wyoming brillaban en lo alto y el futuro se extendía ante él lleno de posibilidades. 3 años más tarde, el rancho Garrett se había ampliado. Nuevo granero, nuevas vallas, nuevas dependencias. Thomas había comprado la propiedad vecina cuando falleció el anciano Jenkins, duplicando así su superficie. El negocio iba bien. La vida era buena. Pero el mayor cambio estaba corriendo hacia Clara por el patio en ese momento. Sus oscuros rizos rebotaban sobre sus ojos grises. Los ojos de Thomas brillaban de emoción. Mamá, mamá, mira lo que he encontrado. Y Martha, llamada así por la mujer que la precedió, honrada por la hija que vino después, se detuvo en seco delante de Clara. Sus pequeñas manos sostenían algo. ¿Qué es, cariño? Martha abrió las manos para mostrar un pequeño gorrión con el ala doblada en un ángulo extraño. Está herido. ¿Podemos curarlo? Clara se arrodilló y examinó al pájaro. Aún respiraba, aún luchaba. Podemos intentarlo, dijo. Lucy dice que las cosas heridas pueden mejorar si alguien las quiere lo suficiente. ¿Es eso cierto? Clara miró a su hija menor, esta niña que nunca había esperado tener, este milagro nacido de una segunda oportunidad en el amor. Sí, dijo, eso es absolutamente cierto. Cogió a Martha en brazos, con el pájaro y todo, y la llevó hacia la casa donde el resto de la familia estaba esperando. Thomas en la puerta. Lucy con la nariz metida en un libro. William, ya casi un hombre, ayudando a Ezra con los caballos. Harriet, comprometida con el hijo del pastor, planeando su propio futuro. Los gemelos, larguiruchos y ruidosos, que por fin se llevaban bien. George, que seguía aferrado a su muñeca de trapo, aunque nunca lo admitiría. Abby, enseñando a Rose a leer en el porche, y el pequeño James, de apenas un año, imagen en miniatura de Thomas, durmiendo la siesta en su cuna junto al fuego. Su familia, todos ellos. Clara pensó en la mujer que había estado sentada en ese banco helado de Wyoming, esperando la muerte. Pensó en la pequeña mano de Lucy entre las suyas, pidiéndole que le contara un cuento. Pensó en la crueldad y la bondad de Thomas y en todo lo que vino después. Pensó en lo extraña que era la vida, en cómo los peores momentos podían conducir a los mejores, en cómo la muerte podía transformarse en vida y el dolor en alegría. El rechazo en pertenencia, mamá. Marta le tiró de la manga. ¿Por qué lloras? Son lágrimas de felicidad, cariño. Aún así no tiene sentido. Lo tendrá algún día cuando encuentres tu propio nido después de perderlo todo. Cuando construyas una familia a partir de nada más que esperanza y terquedad. Cuando aprendas que los finales son en realidad comienzos disfrazados. Clara besó la cabeza de su hija y entró en su casa rodeada del ruido, el caos y el amor que habían surgido de una simple pregunta en una gélida noche de invierno. ¿Me lees un cuento? La respuesta al final había sido el comienzo de la mejor historia de todas. Y Clara Garrett, que una vez había estado dispuesta a morir, finalmente se sintió completamente feliz. Si esta historia dejó polvo en tu alma, suscríbete y regresa, porque el viejo oeste aún escribe nombres en el horizonte.